Hola, aquí nos vemos nuevamente para un vídeo más. Bien, este vídeo está dedicado al 11 de febrero, hoy, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Vale? Es un día muy importante para reconocer la igualdad de acceso a la ciencia a las personas independientemente del género de la persona. ¿Vale? Voy a poner las transparencias y empezamos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos allá. Ya digo, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ya un día muy importante, como explicaré en un momento. Mi nombre es Mariam Buhmadi López, soy investigadora Ikerbasque y también profesora en la UPV. Bien, vamos allá. ¿En qué consiste y por qué este día, ¿vale? Del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Este día, el 11 de febrero, se estableció como el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, perdón, la Mujer y la Niña en la Ciencia, el 22 de diciembre del 2015 por Naciones Unidas. Es decir, hoy es solo el 6º aniversario de ese día. ¿Vale? O sea que tampoco hace tanto tiempo que existe ese día, aún siendo muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque el objetivo de este día es concienciar, ¿vale?, del derecho a promover el acceso a la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Tienen el mismo derecho que los hombres o los chicos, ¿de acuerdo? Y también es un día para reconocer la tremenda labor que muchas mujeres, y he puesto ahí nosotras, porque todas las científicas pues nos identificamos con este día. Muchas mujeres y niñas, el trabajo que hacen, que han hecho, que hacen en la ciencia y la tecnología. ¿Cuál es el objetivo de este vídeo? Pues es un pequeño contributo al trabajo que han hecho enormes mujeres a lo largo de la historia y que continúan haciendo hoy en día. ¿Vale? Hay muchísimas mujeres científicas de las que podría hablar. Dado que el vídeo es corto, tiene un tiempo limitado, pues he tenido que elegir a unas cuantas científicas. He elegido en concreto 4 que son del ámbito de la física teórica y en particular asociada con la gravitación, ¿vale? Y la cosmología y la astrofísica, ¿de acuerdo? Otro año ya elegiré otra disciplina de ciencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos allá. La primera de la que me gustaría hablar es Emmy Noether, que nació en 1882 y falleció desafortunadamente en 1935 a raíz de una operación que no fue bien. Era una matemática alemana y es conocida por sus grandes contribuciones al campo de la matemática y en particular por un teorema que lleva su nombre, se conoce como el teorema de Noether, ¿vale? Aunque ya digo, hizo contribuciones a otras áreas importantes de las matemáticas, como el álgebra, los anillos, ¿vale? O sea que trabajó en muchas cosas, ¿vale? Bien. El teorema de Noether es muy importante en la física matemática y su aplicación en la física teórica. ¿Y a qué se debe eso? Pues a lo siguiente. Cuando estudiamos un sistema físico, ese sistema físico puede tener cierta simetría. Y ella, de forma muy inteligente, formuló la simetría, es decir, cuándo, o mejor dicho, bajo qué condiciones, bajo qué premisas se tiene esa simetría, y una vez que se tiene esa simetría, de forma muy inteligente, supo extraer información de esa simetría. ¿Y en qué se traduce eso? Pues que hay cantidades que se conservan asociadas a esa simetría. Es decir, ella, de forma elegante y matemática, dijo, si existen unas simetrías, y eso se da, si se dan estas premisas matemáticas, entonces, asociada a cada simetría, existe una cantidad que se conserva. Ejemplo de eso es lo que, por ejemplo, la conservación de la energía. Sabemos que eso es así cuando el hamiltoniano, que es una entidad matemática que describe el movimiento de los cuerpos, no depende del tiempo. Si esa entidad no depende del tiempo, es decir, no cambia con el tiempo, entonces sabemos que la energía de ese sistema se conserva. Otro ejemplo. Si tenemos una partícula que está en rotación, en un círculo,
Y esa rotación es tal que el módulo de la velocidad de esa partícula es constante, ¿vale? Entonces sabemos que el momento angular asociado a ese movimiento y de esa partícula se conserva. El movimiento angular es un vector, es decir, es una flecha que apunta en un sentido concreto. ¿De acuerdo? Que se conserve quiere decir ese vector, que en este caso es un vector perpendicular a la órbita que está haciendo la partícula, ¿vale? El círculo. Ese vector es constante, es decir, no cambia de sentido y cuán largo es tampoco cambia, es decir, su módulo y su orientación no cambian conforme la partícula va haciendo un giro. Entonces, en este caso, la simetría es cuál es. Él está rotando en torno a un eje que pasa por el centro y perpendicular por el centro del, valga la redundancia, del círculo y perpendicular a la superficie que genera ese círculo. ¿Vale? Bien, esta señora hizo muchísimas contribuciones, ya digo. Sin embargo, pues fíjense, después de obtener su doctorado, estuvo 7 años trabajando gratuitamente, es decir, sin un salario, sin un sueldo, en un instituto de matemáticas, el Instituto de Matemáticas de Erlangen. ¿Por qué? Porque en aquella época, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o sea que no hace tanto tiempo, pues no estaban bien vistas las mujeres en la universidad, ¿vale? Y aún menos que trabajasen ahí, ¿vale? 7 años, a pesar de sus contribuciones enormes, 7 años sin un sueldo, ¿de acuerdo? Otra injusticia, a pesar de su tremenda contribución, ella nunca llegó a ser profesora catedrática. Bien, este ejemplo lo resalto para hacer hincapié en la importancia del día de hoy, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para que este tipo de injusticias no vuelvan a pasar. La siguiente científica de la que me gustaría hablar es Mileva Marish. ¿Vale? Nació en 1875 y falleció sola en 1948. Era una matemática serbia. Bien, a algunos igual les suena porque es la primera esposa de Albert Einstein, con quien se casó en 1903. ¿De acuerdo? Resulta que en 1901 descubre que está embarazada de Albert Einstein. Ella estaba terminando su estudio y Albert Einstein aún le faltaba unos años más, era más joven que ella. Entonces ella tuvo que abandonar los estudios y se fue con él. Sin embargo, aún abandonando su estudio, parece que tuvo una gran contribución a los primeros trabajos de Einstein, que son justamente de esa, más o menos en torno a esa fecha, ¿vale? Por una parte el efecto fotoeléctrico, es decir, si se envía un fotón a un cierto material, si ese fotón tiene la energía adecuada, puede arrancar un electrón. Ese electrón sale de la materia y ioniza de alguna forma esa materia. También parece ser que ha contribuido a lo que hoy en día conocemos como la relatividad especial. ¿Quién no conoce la fórmula EmC²? Que a veces la vemos hasta en gorras o las vemos en camisetas, ¿de acuerdo? La relatividad especial que todo el mundo asocia a Albert Einstein y que esta señora parece ser que algo, por lo menos algo, contribuyó y nunca se le reconoció. También, como era una brillante matemática, ayudó, parece ser, a Albert Einstein a formular el movimiento browniano, es decir, un movimiento concreto de las partículas. Era necesaria una formulación matemática que no existía en aquel día y parece ser que Mileva pues, la formuló. ¿Vale? Bien, el trabajo correspondiente al efecto fotoeléctrico hizo que Albert Einstein ganase el premio Nobel en 1921. Sin embargo, Mileva Marish, que parece ser que contribuyó y que incluso parte de su trabajo de fin de carrera estaba relacionado con esto, con el efecto fotoeléctrico, no se le reconoció en absoluto. Es decir, ella abandonó su estudio, siguió su marido y le siguió ayudando en la parte científica. ¿Vale? Hoy en día se especula que así, por ejemplo, por la correspondencia que tuvieron a principios del siglo pasado y también por algunos testimonios, ¿vale?, de familiares de ellos, de que así fue.
Antes de divorciarse en 1919, en realidad el matrimonio en 1915 ya estaba, iba mal. Einstein se casó de segundas con su prima, ¿vale? Y ya digo, en 1919 se separaron. Él solicitó el divorcio antes, pero hasta 1919 pues no se formalizó. Antes de obtener el divorcio, Mileva Magish, que creía en la importancia del trabajo que habían hecho, ¿vale? Pues llegó a un acuerdo con él y era el siguiente. Bien, si tú ganas el premio Nobel, el dinero correspondiente al premio Nobel es para nuestro hijo. Y ese fue el acuerdo al que llegaron. Y mira tú por dónde, 2 años después del divorcio, en 1921, gana el premio Nobel. Bien, Mileva Magish utilizó ese dinero, o al menos parte de ese dinero, para tratar a uno de los hijos que tuvieron, Edward Einstein, que era esquizofrénico. ¿Vale? O sea, ella abandonó su carrera, se dedicó a estar con Albert Einstein, a ayudarle, y luego al final también se dedicó a cuidar a su hijo, y en particular a su hijo esquizofrénico. Ella falleció en 1948 y su hijo Edward Einstein falleció en los años 60 y estuvo internado hasta el final, ¿vale? Otro ejemplo de contribución, parece ser en este caso que ayudó a Albert Einstein, y de nuevo pues no se la ha reconocido realmente por su labor. Bien, me gustaría hablar ahora de 2 científicas actuales. Una es Jocelyn Bell Burnell, es una científica norirlandesa, una astrofísica, perdón, norirlandesa. Es conocida porque fue la primera en observar púlsares, radiopúlsares, ¿vale? Y eso fue en el año 1967, mientras estaba haciendo su doctorado, ¿vale? O sea, era todavía una estudiante posgraduada, ¿vale? Y pues unos 7 años después, ¿vale? Ese descubrimiento mereció el premio Nobel de Física de 1974. Sin embargo, ella no fue una de las ganadoras de ese premio. ¿Quién fue el ganador? ¿O quién fueron los ganadores? Fueron 2 hombres. El premio Nobel se otorgó a 2 hombres, Anthony Hewish, que era su director de tesis, y a Martin Reis, con quien trabajaba, ¿vale? A ella no se le otorgó el premio Nobel, ¿de acuerdo? Aunque fue ella quien observó los primeros radiopulsares, que fue un avance importante para la época, ¿de acuerdo? Solo 44 años después de 1974, es decir, en 2018, se le otorgó un premio, ¿vale?, a Jocelyn por su descubrimiento, por ser la primera en observar los radiopulsares en 1967. Ese premio se conoce como Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics. ¿Y qué hizo la señora con el dinero correspondiente a ese premio? Pues algo muy noble. Esencialmente donó el dinero de ese premio, son como unos 3 millones de dólares, para ayudar a mujeres, a personas de etnias minoritarias y a estudiantes refugiados a poder convertirse en investigadores en física. Es decir, dan becas para personas que pertenecen a esos 3 gremios que puedan hacer investigación en física. He aquí, una vez más, por qué es tan importante hoy, el 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, la mujer y la niña en la ciencia. Y permítanme terminar con Andrea Mia Ghez, que recibió el año pasado el Premio Nobel de la Física. Es la 4ª mujer en recibir el Premio Nobel de la Física, ¿vale? Solo la 4ª. Es americana, una astrofísica americana, y ha recibido el premio Nobel, lo recibió el año pasado, en el 2020, de física, junto a Roger Penrose y Reinhard Genzel. Roger Penrose, su contribución ha sido más bien del campo de la física teórica, es decir, formular rigurosamente en teoremas bajo qué circunstancias
se pueden formar agujeros negros. Es verdad que ya se sabían soluciones desde 1916, pero hasta los años 60, gracias a su trabajo, no se formuló de forma rigurosa como teorema bajo que condiciona, premisa, se genera un agujero negro. Y Andrea Ghez y su otro colega, Reinhard Genzel, que tuvo unas declaraciones desafortunadas después de recibir el premio en relación a Andrea Ghez, haciendo referencia a que era una mujer y que en parte tal vez por eso había ganado el premio Nobel. Ya digo, desafortunada esas declaraciones. Ya digo, Andrea Ghez y Reinhard Genzel trabajan más en el campo observacional. Entonces, el equipo de Andrea Ghez, bueno, como ya digo, relatividad general, predice la existencia de agujeros negros. ¿Y en qué consiste el trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de Mia Ghez? Pues esencialmente realiza observacionales del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, es decir, observa lo que se conoce como Sagitario A estrella. Bien. Entonces, el sistema solar del que formamos parte da vuelta, va formando elipses en torno a el centro de la galaxia, Sagitario A estrella. Ahora bien, la órbita, lo que tardamos en dar la vuelta al sistema solar, como estamos en el extrarradio, es muchísimo tiempo. Sin embargo, las estrellas que están mucho más próximas del centro tardan menos tiempo en realizar una elipse completa, ¿vale? Entonces, ellos lo que ella ha conseguido con su equipo es medir o observar la elipse completa de una estrella que se conoce como S2. Entonces, como han medido la órbita completa S2, y, es decir, el tiempo que necesita S2 para dar una vuelta entera en torno al centro de la galaxia, Sagitario A asterisco, y también saben cuán lejos está del centro de la galaxia, Sagitario A estrella. Entonces, a través de las leyes de Kepler, que vimos en un vídeo en el mes pasado, se puede inferir la masa del cuerpo en torno al cual se está rotando. En este caso, se puede inferir la masa del centro de nuestra galaxia, es decir, Sagitario A estrella. Resulta que es un cuerpo muy masivo y, por lo tanto, se corresponde a un agujero negro, y no de cualquier tipo, sino lo que se conoce como un agujero negro supermasivo. Entonces, el premio Nobel de este año está dedicado al campo de la física teórica, en particular a la parte teórica, la formulación matemática de la existencia de solución a agujeros negros, Rosenberg, y las observaciones, como por ejemplo ha aportado Andrea Ghez y su equipo. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, las cosas van evolucionando, van mejorando, pero aún queda mucho camino por hacer, y de ahí la importancia, insisto de nuevo, en el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esperemos que las cosas mejoren y evidentemente hay que seguir trabajando para que así sea y que las injusticias que se han cometido a lo largo de siglos no se vuelvan a cometer. ¿Vale? Y con esto lo dejamos aquí y ya volveremos en más vídeos. Espero que os haya gustado. Venga, hasta luego.